Muy bien, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta clase de la actualización académica, responsabilidad civil y administrativa en educación, que lleva la resolución 3400 del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura de Chaco y Tecnología de Chaco, acredita 200 horas y en el día de hoy vamos a tener la posibilidad de tener la cuarta clase, el módulo 4, denominado responsabilidad parental en el ámbito educativo, que va a estar a cargo de la doctora Claudia Leticia Marchioni, abogada, profesora de Ciencias Jurídicas, directora del Instituto de Educación del Colegio de Abogados. Vamos a recibir, antes que a la doctora Marchioni, a su presentador, que es el doctor Carlos Gabriel Aguirre, abogado egresado también de la UNE, miembro de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de la provincia de Chaco. Quisiera, como todas las clases, decir que la modalidad de trabajo va a ser que todos los que ingresan les pedimos que apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos, y en la medida de que pudieran tener algún tipo de pregunta o sugerencia, la puedan emitir a través del chat, cosa que la podamos ir levantando y transmitiéndosela a la doctora Marchioni. Así que, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a todos los que se están conectando, tanto por Zoom como por YouTube, y por supuesto, principalmente al doctor Aguirre, a quien le damos la palabra. ¿Cómo está, doctor Aguirre? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches a todos los presentes, muy buenas noches a todos los colegas que se han conectado a esta clase de postítulo. Bueno, hoy la verdad que tengo el agrado de poder presentar a una colega que tiene un currículum bastante munido y la verdad que nos va a nutrir con todo su conocimiento. Ella es la doctora Marchioni. Ella tiene una especialización en gestión superior educativa, una diplomatura superior universitaria en Derecho Docente, una diplomatura universitaria en Derecho Docente y Gestión Holística. Tiene también una diplomatura universitaria en Derecho a la creatividad y la innovación, una especialización superior en cuestiones legales, una diplomatura, pensar en gestión desde la modelización dinámica, una actualización en liderazgo, actualización en educación ambiental, diplomatura en derechos del niño, niña y adolescente, una diplomatura en educación de los derechos del consumidor y usuario. Actualmente está cursando el curso de posgrado en Derecho Constitucional de la UBA y coordinado por el Instituto de Derecho Constitucional y Justicia del Colegio de Abogados de Resistencia. Ella es una abogada independiente que ejerce la libre profesión desde hace más de 14 años. También hace más de 12 años que está como docente en diferentes establecimientos escolares, privados, técnica, como así también miembro del equipo de técnico legal pedagógico de la Dirección de Formación Docente Continua, asistió y participó del taller curricular regional del área de formación ética y ciudadana que está organizado por el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Ha participado como expositora en diferentes charlas, en la Semana Sarmiento, la responsabilidad de la educación, la Feria del Libro Jurídico y en mesa de cuestiones legales de los abogados, la educación de la prevención de la violencia en la escuela, entre otras. Es perito traductora en idioma italiano. A ella le damos las gracias, muchísimas gracias, doctora Marchioni, hoy por darnos esta magistral clase de postítulo para todos que... Bueno, muchas gracias colega Carlos Aguirre, muchas gracias Aníbal también por la presentación y a todos los cursantes que me están escuchando y bueno, que me están dando, digamos, prestando los oídos y voy a tratar de explicar esto
de la relación entre la responsabilidad parental y nuestro ámbito educativo, ¿sí? Así que le voy a pedir a Aníbal si me puede ayudar con el material para compartir acá con los colegas, para comenzar a desarrollar el tema. Bueno, primero vamos a aclarar y vamos digamos, a determinar la estructura de esta clase para poder entender este tema que parece tan abstracto y también no tan allegado a la carrera docente. Sin embargo, es muy importante saber dentro de los que son nuestras responsabilidades, qué tiene que ver la responsabilidad de los progenitores en el trayecto de la escolaridad. Bien, pasamos a la primera entonces, Aníbal. ¿Por qué estudiamos responsabilidad parental en el ámbito educativo? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿Sí? Vamos hacia la primera. Ahí, esa sí podemos ampliar y dejar, ahí está. La idea y el objetivo de mi clase y también en el desarrollo, cuando se desarrolló este postítulo, porque acá voy a hacer un paréntesis, los profesores que dictamos estas clases venimos hace varios años ya dictando charlas y desde nuestra perspectiva jurídica y a la vez transitando los establecimientos educativos. Y esto hace que nosotros tomemos las demandas de nuestros colegas y también las propias nuestras, que se nos van presentando interrogantes a medida que vamos transitando, como dije antes, por los establecimientos escolares. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Tomar conocimiento sobre la responsabilidad parental como una herramienta de prevención y de integración de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Esto no significa confrontar los padres, los docentes, es decir, establecer más conflictos a la comunidad educativa, sino por el contrario, establecer los límites, los roles de cada uno de sus integrantes y poder concentrarnos en lo que es tanto el sujeto acá, que es nuestro estudiante en su trayecto, en su proceso de educación, y también en nuestra carrera docente. Trabajar en equipo, abordando también la complejidad de las familias. ¿A qué se refiere con la complejidad de las familias? Y acá voy a hacer un paréntesis también. Nuestro Código Civil y Comercial, que fue reformado, tuvo en cuenta la dinámica de nuestra sociedad y los movimientos bastante acelerados en los últimos años. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de complejidad en las familias o la complejidad de las familias, me refiero a el movimiento y los cambios de estructuras, tanto en los comportamientos personales y las decisiones personales, como en las decisiones al formar una familia. La familia de antes no es la misma familia de ahora, y menos aún la aceptada por un código de Vélez anterior que la aceptada por un código un poco más abierto y acomodado a las realidades actuales. ¿En qué sentido? El código de Vélez hablaba de hijos biológicos, en un principio tampoco se aceptaba la convivencia, sino que tenían que estar en un marco matrimonial. Hoy se habla de unión convivencial, se habla de un cónyuge afín, se habla ya no se habla de los menores o del niño, adolescente como una cosa que tenga una tenencia, los padres y las madres, sino que se habla de aquel sujeto, persona humana, que se debe acompañar en un proyecto, para que pueda ejercer su autonomía progresiva, es decir, en un proyecto y en un proceso educativo. Los progenitores también ejercen un proceso educativo, ¿sí?
Entonces, a eso se ve la complejidad de las familias. Ya no hay más el padre, la madre biológica solamente, sino que también ahí agrego las TERRA, ¿qué es? Son los tratamientos en la persona humana de fertilidad asistida, ¿sí? Ya no se habla solamente de padres y madres biológicas, sino de progenitores que pueden tener la asistencia de médica o la asistencia científica para poder tener hijos. Ya no se habla de un concepto de familia dentro de un marco matrimonial, sino se sacó la parte moral, la parte religiosa, sino también se habla de uniones convivenciales, ¿sí? Hay una dinámica en la sociedad. Y por último, en este objetivo se habla también, dice el concepto, abordando el desarrollo integral del niño, niña, adolescente y la carrera docente. ¿Sí? Pasamos a la segunda diapositiva. ¿Qué es la responsabilidad? Bueno, el concepto de responsabilidad lo hemos visto en las clases anteriores de responsabilidad civil, pero acá podemos hablar de un concepto un poco más cotidiano, un poco más diario, y hablar de la cualidad que profesan las personas que ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden. Es la obligación de responder o de compensar a una persona que ha sufrido un daño sobre sí o sobre sus bienes producto del hecho o comportamiento ajeno. Acá está hablando, digamos, de una responsabilidad en general. Le voy a pedir a los colegas que por favor apaguen muten, digamos, sus micrófonos, porque, bien, pasamos a la otra. Bien, el concepto de responsabilidad parental, como dije antes, es un concepto de alguna manera novedoso, innovativo, nuevo, porque la reforma de nuestro Código Civil y Comercial, que está vigente a partir del año 2015, fue innovador en cuanto a la región. Si podemos asimilarlo a lo que antes se denominaba patria potestad, pero que sin embargo tiene muchísimas diferencias. La patria potestad era ejercida sobre algo, el menor era tomado como algo, sobre una cosa, que tenía que ejercerse la tenencia. La responsabilidad parental, vamos a ir viendo más adelante que el mismo código lo define como un acompañamiento en esa autonomía progresiva que debe desarrollar ese niño, niña, adolescente. Pasamos a la otra diapositiva. Las generalidades de la responsabilidad, como le dije anteriormente, tiene que ver con una función, ¿sí? No ya con un ejercicio, como era la patria potestad, una tenencia sobre la cosa, como si fuésemos sobre una tenencia sobre un contrato de locación, por ejemplo, no. Es un acompañamiento en ese proyecto, en esa progresividad de la autonomía del niño, niña, adolescente. Lo vuelvo a recalcar, tiene una función como objetivo y esa función está orientada hacia un objetivo o determinado que es un fin, es el desarrollo integral de los hijos como una persona humana, no ya como una cosa como era entendido en la patria potestad, ¿sí? Vamos a ir desarrollando todos estos tips que van a ir conceptualizando la responsabilidad parental para luego, una vez entendido más o menos lo que es la responsabilidad parental, voy a explicar en qué caso se da en el ámbito educativo. Bueno, el paralelo que existe entre la responsabilidad parental y la patria potestad, bueno, los deberes de cuidado de ese niño, niña, adolescente que tiene el progenitor hacia el hijo o hacia los hijos, están desarrollados en el 646 del Código Civil y Comercial argentino. Fue derogado el deber de corrección que estaba antes en el 647 también del mismo código, fue derogado en esta reforma, que esos deberes de corrección tenían que ver con aquel derecho, entre comillas, que tenía el padre
hacia el hijo de ciertos cuidados correctivos, ¿sí? La responsabilidad parental, perdón, la patria potestad se denomina responsabilidad parental. Hay un cuidado personal porque se habla de una persona humana, de un ser humano, no se habla ya de una tenencia como se habla de una cosa. El deber derecho de comunicación, hoy se habla así, antes era un plan de visitas. El niño, niña, adolescente, se habla de menores de 18 años, es decir, a partir de los 18 años es mayor de edad. Y el código, también el artículo 25, el nuevo Código Civil y Comercial, habla de los adolescentes a partir de los 13 años, o sea, se ya hace una diferenciación. Menores, y entre los menores ya se habla de adolescentes. El plan de coparentalidad ya no se llama convenio de alimentos. Antes se hablaba y era muy conocido, sobre todo en el estudio, recibir consultas acerca de aquellos que se separaban, se divorciaban, para hacer el convenio de alimentos. Bueno, ahora ya hay un plan o un régimen de coparentalidad, ¿sí? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, el nuevo código, en la reforma, Código Civil y Comercial Argentino, define la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo. Persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Es decir, tiene que ver, vuelvo a repetir, así como a nosotros los docentes nos hablan de ese proceso de educación dentro del aula, dentro de lo que es desde el inicial, primario, secundario, acá también hay una trayectoria y está a cargo esa responsabilidad de los progenitores de una formación integral, ¿sí? Vamos hacia la otra diapositiva. Bueno, los principios rectores de la responsabilidad parental. Se habrán escuchado hablar, bueno, están en el 639 del Código Civil y Comercial. Se escucha hablar mucho en los medios de comunicación, como el derecho del niño a ser oído, esta autonomía progresiva que les fui comentando anteriormente, el interés superior del niño. Todos estos principios están desarrollados en la Convención del Niño, que lo voy a subir al aula virtual para que ustedes tengan una lectura, al igual que el Código Civil, los artículos pertinentes, para que ustedes puedan tener una lectura más amplia, ¿sí? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, esto es lo que les dije hoy, anteriormente. La normativa principal está en los artículos que mencioné del Código Civil y Comercial de la Argentina y la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, la autonomía progresiva es un artículo bastante extenso, ¿sí? Que tiene como para desarrollar, ir desarrollando por partes. La persona, el ejercicio de los derechos por la persona menor de edad, o sea, menor de 18 años, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Esto es lo que se denomina una representación necesaria. ¿Por qué? Porque el niño, niño adolescente no tiene todavía esa autonomía lo suficientemente desarrollada como para tomar las decisiones que van a marcar su vida y su trayecto a lo largo de no solamente durante el desarrollo escolar, sino fuera de la escuela. No obstante, lo que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflictos de intereses con sus representantes legales,
puede intervenir con asistencia letrada. Esto es una parte muy importante porque ya al tener estos cambios, estas reformas del Código Civil y Comercial, como dije anteriormente, ya se toma al niño, niña, adolescente como sujeto, no como una cosa, como una persona humana. Por lo tanto, todos los principios que mencioné anteriormente y sobre todo el derecho a ser oído, también encierra el derecho a ejercer un patrocinio letrado ante el conflicto con sus progenitores, como es el abogado del niño, ¿sí? El abogado del niño, esto hago un paréntesis, va a ser desarrollado esta temática en una charla muy específica por la doctora Segovia dentro de 2 miércoles, ¿sí? Por lo que es muy importante también escucharla porque está íntimamente relacionado con este tema y cómo puede intervenir el abogado del niño en el proceso, en la trayectoria escolar del menor, ¿sí? Entonces, en situaciones de conflictos de intereses con sus representantes legales, con sus progenitores, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial y también en lo que tenga que ver a su proceso en la escuela, ¿sí? A su educación, que le concierne, así como a participar en decisiones sobre su persona. Y esto es lo que me refiero, que tenga que ver con su educación. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos. Que este artículo, desde esta parte donde acabo de mencionar, en adelante es para desarrollarlo más en otras clases o en la tutoría. Ahora nos vamos a enfocar para poder desarrollar los casitos o lo que se van dando en el transitar, en el ejercicio de la carrera docente. ¿Sí? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, estos tipos, estas características es lo que resumen el artículo anterior o lo más importante, como lo que dije anteriormente, que hay una representación de tipo necesaria del menor por parte de sus progenitores, porque todavía no tiene desarrollada esa capacidad plena para poder ejercer sus decisiones que van a marcar su vida y su proyecto de vida de alguna manera. Ejemplo, mayores de 10 años pueden opinar sobre su adopción, ya vamos ejerciendo autonomía de la voluntad, la autonomía del menor. Los padres adolescentes ejercen su responsabilidad parental, ¿sí? Entonces vamos a tener papás adolescentes dentro de un aula, vamos a tener papás adolescentes dentro de la escuela. ¿Qué pasa con los abuelos? ¿Pueden ejercer en esos nietos algún tipo de autoridad y de decisión? Lo vamos a ver más adelante. Y cómo interfiere ahí la escuela, ¿sí? O cómo repercute en la escuela. Hay conflictos de intereses con sus representantes, como lo dije anteriormente, posibilidad de obtener asistencia letrada, que es el abogado del niño, una figura muy importante, muy innovadora en el nuevo código y sumamente necesaria, digamos, diariamente. El derecho a ser oído en todo proceso judicial y también en su trayectoria educativa. Derecho a participar en toda decisión sobre su persona, y acá es cuando me refiero a su trayectoria educativa. ¿Por qué me pregunté recién o les pregunté a ustedes qué tendrían que ver con que los padres adolescentes ejerzan la responsabilidad parental? Y al ser adolescentes, ¿qué pasa con los abuelos de ese nuevo menor, ¿no es cierto? De ese nieto, y los abuelos cómo ejercerían esa responsabilidad parental sobre esos padres adolescentes que a su vez tienen la responsabilidad sobre esos nietos. Más si esos padres adolescentes o progenitores adolescentes concurren a la escuela.
Cuando nosotros ingresamos o hacemos las inscripciones o la parte administrativa o las decisiones administrativas, el contrato pedagógico, que también se habló en clases anteriores, se hace firmar a los progenitores cuando inscriben a los menores, es muy importante recalcar acá si hay padres adolescentes, si hay un abuelo presente, y en el caso de las familias que vulgarmente se denominan familias ensambladas, si hay un progenitor afín, ¿sí? También, porque en caso de ausencia de aquellos progenitores, el afín puede tomar decisiones. Entonces, si yo como auxiliar docente, si yo como profesora o como docente en un establecimiento, se acerca un adulto, un mayor, con la autoridad de retirar a uno de los menores, con la autoridad de asistir a una reunión de padres, con la autoridad de firmar la aceptación de un viaje a una excursión de los menores. ¿En qué situación se encuentra ese adulto? Entonces, hay que tener muy en claro al momento de firmar ese contrato pedagógico, al momento de la inscripción, y no solamente de los de primer año o el primer año en la escuela, sino año a año, y si hay que renovar durante el ciclo lectivo, también hay que aclarar en la escuela, porque ahí entran a jugar las responsabilidades. Es decir, si hay conflicto entre progenitores, pero la escuela está ausente de esta, digamos, de esta situación en la familia, y un progenitor está de acuerdo en que vaya a una excursión, en cambio otro progenitor no está de acuerdo en que vaya a la excursión, pero el menor viaja igual, se va a crear un conflicto ahí entre progenitores y también a cargo de la escuela, porque tendría que haber preguntado sobre la situación de ese menor y sus progenitores, ¿sí? ¿Quién ejerce la responsabilidad parental en los menores mientras estén en el ciclo lectivo? ¿Está? Pasamos a la otra diapositiva. La responsabilidad parental, podemos hablar de dos dimensiones, la titularidad y el ejercicio. La titularidad permanece en los progenitores. El ejercicio de esa responsabilidad parental puede ser delegada, y puede ser delegada a través de una guarda, y esa guarda tiene que estar homologada por un juez, que en caso de que se presente esto en el grupo familiar, también debe ser declarado en la escuela por los ejemplos que di anteriormente, ¿sí? ¿Quién firma? ¿Quién va a la reunión de padres? ¿Quién acepta que el menor se retire antes de una hora? ¿Que asista a una excursión? ¿Que asista a un tipo de acto o evento fuera del establecimiento? ¿Sí? Ahora, la titularidad y el ejercicio van a variar de acuerdo a si conviven o no los progenitores, si hay un solo progenitor y en un caso de filiación. Siempre lo ideal, lo mejor, es que sea a través de un acuerdo entre los progenitores en caso de que no convivan o estén separados. Pero el principio general es que la responsabilidad parental recae sobre ambos progenitores, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O voy muy rápido, muy... No hay preguntas hasta acá, ¿Ninguna? doctora. ¿Voy muy rápido? No, está yendo bien, doctora, ¿Está bien? tranquila. Bien, Sí, sí. perfecto, perfecto. Entonces, ni una pregunta. Excelente. Sigamos entonces.
Seguimos con la otra placa. Sí, por favor. Bueno, estos son eh, puntitos que van a mencionar de alguna manera los posibles ejemplos o situaciones que se puedan presentar en el establecimiento escolar y que hagan una relación, yo no quiero hablar de conflicto entre, entre la responsabilidad parental y la responsabilidad del establecimiento, la responsabilidad del docente. Yo quiero hablar acá de una responsabilidad trabajada en equipo, como comunidad educativa, porque es la única manera de salir como sociedad, ¿sí? No de confrontar y siempre teniendo como objetivo el proceso, la autonomía, el crecimiento integral del menor. En el contrato pedagógico que se habló anteriormente, o por ahí se puede hablar de un contrato informativo que se realiza al ingresar el menor al establecimiento con sus progenitores, o el que lleve la guarda. Recuerdo nuevamente, si hay guarda, tiene que estar homologada por el juez y debe ser notificado a la escuela que concurre. Deben estar, en ese contrato se debe informar la situación de ese menor, la situación en cuanto a su salud, a su capacidad cognitiva, ¿sí? Y si tiene algún inconveniente en cuanto, por ejemplo, a la convivencia con sus pares, por ejemplo, al idioma, en el caso de algunos extranjeros, ¿sí? El uso de celulares, si van a permitir o no. En escuelas, en algunas escuelas, en el aula, se trabaja con celulares, pero hay papás que permiten que sus hijos lleven los celulares a la escuela y otros no. Entonces, desde un principio, hablar de si se va a permitir, si no se va a permitir el uso de celulares, y en el caso de que se permita el uso de celulares, también se debe notificar al profesor. La firma de autorizaciones a eventos fuera del establecimiento, autorizaciones fuera del horario de la hora, digamos, del que concurre habitualmente el menor a la escuela, a excursiones, a viajes, informes bueno, lo que dije antes, informes del estado de salud y su nivel o su capacidad cognitiva, ¿sí? La distribución de funciones en cuanto a los progenitores en caso de, por ejemplo, que no convivan y hayan llegado a un plan de comparentabilidad y se hayan determinado los roles, ¿sí? Los llevó a la escuela, el papá la retira, él les lleva determinados actos, el papá está autorizado para retirarlo de algún evento, etc. O sea, la distribución de funciones también, y que conciernen a la escuela, obviamente, tiene que estar en un acuerdo pedagógico al iniciar el ciclo lectivo. Y si ha cambiado, durante el ciclo lectivo, informarlo a la escuela. La intervención judicial, cuando no hay acuerdo, ¿sí? Se hace un convenio, como dije antes, o por ejemplo un convenio de cuáles son las funciones que tengan que ver con la escuela, ¿sí? Y si hay una falta, vuelvo a repetir, homologada ante un juez y tiene que estar notificada a la escuela. Y la trayectoria escolar. Este tema de la trayectoria escolar es una responsabilidad parental sumamente importante, sobre todo con respecto a la inasistencia y a la asistencia de los menores, de los estudiantes a las diferentes clases, ¿sí? Si se observa que es una responsabilidad por parte de la escuela que continuamente o en determinados días o en determinadas materias o en determinadas situaciones el menor, el estudiante, falta a la escuela,
se debe notificar a los padres. Y notificarlo quiere decir que también se los debe citar a que venga a hablar con los directivos, con el auxiliar, con la maestra, con el profesor, en la hora o en la materia que esté ausente. Ahora, si esa está a cargo, supongamos, que haya un régimen dividido de responsabilidad parental porque los progenitores no conviven. Entonces, en este caso, se acordó de que uno de los progenitores tenga el cuidado con respecto a las asistencias a la escuela. Si la escuela en reiteradas veces comunicó a ese progenitor la inasistencia del menor, correspondería citarlo al otro progenitor o no. Si vemos que no hay resultado, que ese progenitor no se acerca y demás, sí, corresponde, porque también tiene esa responsabilidad parental. Lo que se hizo fue dividir una función de la responsabilidad parental. Y ahí es una responsabilidad del establecimiento escolar, directivo, docente, porque el docente, el profesor, el maestro que está a cargo en esa aula también debe tomar asistencia en su momento, en el momento del dictado de la clase, ¿sí? Debe estar consciente, debe estar observando qué menores están en su aula y qué menores no, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la escuela secundaria, se toma la asistencia al inicio de la jornada por el auxiliar docente, pero después cada profesor debe tomar asistencia para observar si los menores que se encuentran presentes, según la auxiliar docente, siguen aún en el aula o no. Es una responsabilidad del docente, vuelvo a repetir, tomar esa asistencia y en caso de observar que ese menor sigue faltando a su hora, comunicar al auxiliar, al asesor pedagógico, al directivo correspondiente, y bueno, se tomarán las medidas que sean necesarias, ¿sí? Bien, pasamos creo que ya, a la otra filmina, la otra diapositiva. Bueno, este fallo que digamos, se puede analizar desde la responsabilidad parental, pero ya está a un nivel judicializado, ¿sí? Era más o menos lo que le comentaba anteriormente, el ausentismo reiterado de un menor y la ausencia ante la citación de los directivos, en este caso creo que era una mamá que tenía la función de la responsabilidad parental sobre la trayectoria escolar, hizo que el papá recurriera a la sede judicial. Entonces, acá lo que ordenó el juez fue que, voy a leerlo, si se encuentra corroborado el ausentismo escolar del menor a cargo de su madre, cabe disponer un eficiente control de las inasistencias a la escuela, ¿sí? Acá es como juega la responsabilidad escolar, ¿sí? De los directivos, del auxiliar, del docente, y la responsabilidad parental en este caso. Esto se realizará con informes mensuales de la institución escolar, donde se dé cuenta del rendimiento escolar, regularidad de la asistencia, llegadas tarde, conducta y entre otros. Asimismo, se encomienda a la madre a que el menor concurra en forma regular al establecimiento, como asimismo la llegada dentro del horario reglamentario, y que para el caso de incumplimiento de estas pautas se imponga una sanción pecuniaria, ¿sí? Todo el fallo es lo resumido de la sentencia, pero todo el fallo va a estar también colgado en el aula virtual para que ustedes puedan leerlo y leerlo a modo de, digamos, entiendan la historia y cómo se llega a esto, ¿sí? No fue solamente con una falta, con 2 faltas, 3, sino que a lo largo de la trayectoria escolar, dentro de un ciclo escolar, fueron numerosas las inasistencias y numerosos los
reiteradas citaciones a ese progenitor, ¿sí? El, el tema del ausentismo escolar repercute muchísimo, digamos, no solamente en la calidad que pueda tener con respecto a la educación el menor, sino en la formación integral, como hablaba en el concepto de responsabilidad parental. Recordemos que no solamente son conocimientos en el establecimiento escolar los que desarrollamos, sino que desarrollamos capacidades, como es, por ejemplo, la capacidad social, la capacidad de distintos roles, de liderazgo, de, eh, de capacidades de voluntariados, etcétera. Entonces, hacen al desarrollo integral de la persona humana. Bueno, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta acá en Zoom, en canal de YouTube. Yo no estoy pudiendo mirar los mensajes. Voy a ver si puedo mirar si hay alguna pregunta. Yo estoy leyendo algunos de los mensajes, doctora, si quiere se lo transmito. Sí, bueno, a ver, Doc. Álvarez Cristian escribió en el chat: ¿qué pasa si el tutor te dice que no tiene control sobre su hijo, hija, y no sabe qué hacer para que asista a la escuela, en caso de nivel primario? Ujú. Bueno, eso ya escapa a lo que es la docencia. Tendrá que recurrir a otros, digamos, a otras herramientas, a otros profesionales, como pueden ser de la ciencia de la psicología o la ciencia médica. Eso ya escapa de la responsabilidad del docente. Es una responsabilidad parental la trayectoria escolar, por lo tanto, ese progenitor tendrá que, digamos, eh, eh, recurrir a las herramientas que crea convenientes para que su hijo pueda cumplir con esa trayectoria escolar. Esa es la pregunta, espero que saque la Hay duda. otras preguntas más, doctora. Sí, Le transmito. Dice: sí. ¿qué se hace en esos casos donde ninguno de los progenitores responden? Es una pregunta de Karen, alguien que está identificado como Karen. ¿Responden a qué? Ninguno de los progenitores ¿Qué pasa responden. si en el caso ninguno de los progenitores responden? Entiendo que debe ser a la citación que hace la escuela. Sí, No, es a los aclara más teléfonos abajo: cuando se soy los llama. docente de primaria y me pasa mucho que los niños faltan y los padres no avisan y tampoco responden los teléfonos cuando se los llama. Bueno, en el caso de Chaco hay una resolución que también la voy a colgar en el aula virtual, que tiene que ver con cómo se recurre o cómo se ejerce las responsabilidades y los derechos en el caso de las violencias, ¿sí? Podemos estar ante un caso de violencia, no lo sabemos. Entonces tenemos distintas alternativas y distintas vías para poder recurrir y poder ayudar a ese menor. Recordamos que el docente está obligado a denunciar los casos que él crea ante un potencial caso de violencia. Los casos de violencia no solamente son casos que pueden traer aparejado o estos protocolos no solamente abarcan casos de que el menor pueda traer algún tipo de abuso o de golpe, sino también cuando el menor asiste cotidianamente, por ejemplo, desprolijo, sucio, con características de desnutrición. Entonces, esos protocolos, los que no señalan, eh, o también, esto también se pueden presentar reiterados conflictos entre pares, entre los menores, tanto en primaria como en secundaria, ¿no es cierto? Estamos hablando de los distintos niveles. Este protocolo lo que hace es servir de guía cómo actuar el establecimiento escolar, que puede hacerlo el docente, sin previa autorización del directivo,
lo puede hacer de manera autónoma, como puede recurrir a las distintas vías para denunciar este tipo de casos. Tienen que ser manifiestos y tienen que entender el docente que es un potencial caso de violencia. Doctora, Sí, hay una pregunta más, después otra, y si quiere continuamos con la clase. sí, seguimos Dice, con las preguntas porque hasta perfecto. acá estaríamos por hoy, después dejaríamos para la tutoría si quieren desarrollar alguna partecita más de lo que es muy amplio la responsabilidad parental, sobre todo los principios rectores que tienen que ver con la autonomía progresiva del menor. Entonces, por ahí está bueno las preguntas, que también la pueden hacer en el aula, y está bueno también que analicen bien el fallo, yo lo voy a colgar a todo el fallo y otros más en el aula virtual, porque el trabajo integrador final se va a tratar justamente sobre el análisis de distintos fallos y contestar en verdadero y falso, ¿sí? ¿Cuál es la otra pregunta, Doc? La otra pregunta es, ¿corresponde, aunque en el legajo figure, por ejemplo, que solo el padre es tutor responsable? ¿Corresponde? A ver. Que figure uno ¿Corresponde? solo de los progenitores. Así es. Como, como dije anteriormente, la responsabilidad parental, la titularidad, la tienen ambos progenitores, pero el ejercicio lo puede ser que no convivan los progenitores o conviviendo por común acuerdo ejerza uno la función, el ejercicio de la parentalidad en el ámbito escolar o lo haya determinado un juez en el caso de un conflicto entre los progenitores. Y en el caso de haber una guarda, es decir, una delegación de ese ejercicio de responsabilidad parental que pueden hacerlo los progenitores hacia un pariente, tiene que estar homologado por un juez y tiene que estar notificada a la escuela, ¿sí? En el legajo del menor tiene que estar esa guarda. La guarda puede ser ejercida por un año y puede ejercerse a pedido por un año más, ¿sí? Pero debe estar homologado por juez. O sea, debe pasar la sede judicial, no es un acuerdo entre partes. Perfecto. Siguiente pregunta, doctora. La denuncia sobre ausentismo, cuando ninguno de los tutores dan respuesta, ¿dónde se debe elevar? Bueno, primero se debe notificar al superior jerárquico, ¿sí? Si lo va a hacer a nivel establecimiento escolar, al superior jerárquico, que es el supervisor, director de regional. Y después, si quieren denunciar, tienen distintas vías. Está la línea del menor, perdón, está fiscalía, que es sede penal, y está el juzgado de menores. Siempre en sobrecerrado, ¿sí? Y en potencial la denuncia. Después sigue, creo que ya hay una respuesta que hizo Noelia González en el chat que la acaba de responder, pero sigue Álvarez Cristian con la siguiente pregunta. En caso de Ay, no lo denunciar un escucho, Doc. abuso, ¿qué resguardo tenemos los docentes? Le repito, Sí. en caso de denunciar un abuso docente, ¿qué resguardo tenemos los docentes? Porque nos exponemos a represalias por parte de los familiares. No tienen por qué enterarse los familiares ni nadie quien hace la denuncia. No entiendo por qué Bien, se expone, ahí está respondida ¿sí? la pregunta de Álvarez Bien. Cristian. Después Noelia González dice si por denunciar un posible caso de violencia se debe seguir la vía jerárquica o se puede hacerlo también de manera autónoma. Se puede hacer de manera autónoma, no es necesaria la autorización del directivo. Lo ideal, como dije antes, es trabajar en equipo, ¿sí?
Pero bueno, si no tenemos el acompañamiento de los directivos o muchas veces no tenemos el acompañamiento de los mismos colegas, de los mismos profes del curso o el maestro par de ese curso, lo podemos hacer de manera autónoma. Esas son todas las preguntas, doctora, hasta acá. Bien, y en el canal de YouTube no tenemos igualmente, está la mensajería digamos, del aula virtual, para que puedan hacer allí las preguntas, ¿sí? Así que bueno, si no hay otra pregunta, me voy a despedir con esta frase. Nadie se educa solo y más aún que nadie se educa a nadie, que los seres humanos nos educamos en comunión. Por lo tanto, el educar es un proceso que va más allá de la mera instrucción o del traslado de información. Entonces, esto tiene que ver, esta frase y esta reflexión de Paulo Freire tiene que ver con este trabajo en equipo que nos debemos, la sociedad entera, ante los distintos conflictos que se puedan presentar, y entender sobre la responsabilidad parental significa esto, ¿no es cierto? Trabajar en equipo con el establecimiento, la comunidad educativa, eh, el establecimiento educativo con respecto a los directivos, docentes, autoridades gubernamentales, Ministerio de Educación, demás ministerios también. ¿Alguien está levantando la mano ahí? Que no estoy pudiendo leer bien el nombre. No sé si lo escribió por el chat a la pregunta. Vi una mano levantada, hoy se me corrieron los cuadritos, así que no sé quién era el que estaba levantando la mano. No tengo manos levantadas por ahora, Claudia. Ah, bien, yo vi hoy una, bueno, está. Bueno, Si a usted le parece, doctora, entonces todas las preguntas que han ido quedando o que han quedado, vamos a ir tratándolas de levantar, que la gente la pueda levantar en el aula virtual, si le ha quedado alguna, o bien, en la clase de tutoría que vamos a tener bien, al respecto de este módulo. Ahí vamos a sí, poder solucionar y evacuar todas, pero todas las posibilidades que han quedado pendientes en esta noche. Yo quisiera darle las gracias a usted, doctora, por la disertación de esta noche. Eh, bueno, la verdad que ha sido brillante, no podríamos decir nada menos que eso. Y también agradecerle al doctor Carlos Aguirre por haber oficiado en este caso de presentador de las mismas. Así que, bien. no siendo para más, vamos a despedirnos y a esperarlos en la próxima clase del próximo mes. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y los esperamos en nuestra próxima clase. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los colegas que estuvieron presentes. Gracias al doctor Aguirre por la presentación y gracias a Saite, Aníbal y Daniel por el acompañamiento. Muchas gracias. Hasta luego, doctora, magistral la clase. Gracias, gracias. Ah, el aviso, perdón, bueno, ya se están yendo todos, pero el miércoles que viene tenemos la charla del doctor Marimón con respecto a la educación del consumidor y del usuario, así que están todos invitados a participar. Muy bien, muy buenas noches. Hasta luego a todo el mundo. Gracias.